laberinto de la política y los negocios. Conducido por Luis Humberto Tejeda Taibo y Ana Graciela Yunes Mafud. Hola, ¿cómo están, queridos amigos, estimadas amigas? Bienvenidos a Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Aquí estamos, como todas las semanas, hablando de temas de política, temas de comercio, desde luego temas empresariales. Y en esta ocasión, por segunda vez, nos visita aquí el licenciado Carlos Suscanga. Qué gustazo, Carlos, que hagas un espacio ahí en tu agenda. No te había yo podido contactar porque andaba muy ocupado en los ministerios políticos. Tú eres presidente del Movimiento Ciudadano en el municipio de Veracruz, pero además eres empresario y tienes toda una historia ahí de ayuda a la comunidad. Eres un activo muy importante dentro de la política, pues ahora sí que en la zona conurbada, ¿no? Muchas gracias, Luis Humberto, por la invitación, y yo con mucho gusto siempre entre el llamado estar en este importante programa, sobre todo de eso que habla de diversos temas, y los más importantes que nos deben hoy ocupar pues son de política, porque él dice Platón que el peor castigo que puede sufrir aquel hombre que no se involucra en política es ser gobernado por hombres inferiores a él. Entonces la política es uno de los temas que siempre debe interesar al ciudadano, pero también, por supuesto, el desarrollo económico, el comercio, como bien comentas, el trabajo, el fomento del trabajo, la generación de empleos, que debe ser siempre de la mano con el desarrollo social, con el desarrollo de una ciudad. Si no hay empleos, pues simplemente no hay pues una ciudad digna que pueda ser visitada o que pueda ser habitada, ¿no? Fíjate que qué bueno que tocas ese tema en lo particular. Pues bueno, tú eres una persona que ha estado pues, en la función pública desde hace muchos años, has tenido diversos cargos, desde luego has estado en la función social también, muy patente, de manera muy tangible con tu asociación, ¿no? Es correcto, sí, Asociación Civil Altruismo y Grandeza, Que enfocada... tienes años con esa labor ciudadana, ¿no? Mucho en temas de medio ambiente, en ayudas a los que menos tienen, ¿no? Exactamente, es una asociación formada por amigos igual que tú. Gracias, en la cual el objetivo principal de esa asociación civil es el desarrollo humano y social, que a fin de cuentas nosotros como humanos pues lo que necesitamos es tener ese humanismo centrado. Hablan varios filósofos acerca del humanismo, entre ellos Maslow, Rogers, hay muchos que hablan del humanismo, y si gustas un poquito más adelante podemos platicar de la percepción que tengo de qué es el ser humano, qué es lo que, porque me ha gustado estudiar al ser humano también, es Humberto, saber. Yo lo sé, eres un tipo muy aculturado, las veces que hemos platicado, incluso me has hecho el honor de irme a visitar con tu señora esposa Roxana, que le mandamos un saludo muy respetuoso, muy afectuoso. Muchas gracias. En la casa de todos ustedes. Gracias. Y yo quisiera que me hablaras un poco, vamos a ir desgranando varios temas, si me lo permites, claro, mi estimado claro, por Carlos. supuesto. Has estado en la función pública, has estado en labor social inminente, no lucrativa, a través de tu asociación, es un empresario también. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es ese intangible que tanto mencionan, incluso escuelas filosóficas, etcétera? ¿Y de qué manera a través de la función pública, de la política, o incluso usted que nos escucha, que nos ve, que nos sigue a través de las redes, usted puede ser un activo muy importante dentro de su comunidad, ayudando a los demás, a lo mejor no con un fin político, pero sí con un fin altruista y de servicio, ¿no? ¿Qué es el humanismo? ¿Cómo lo defines tú? Lo defino en una frase muy cortita y muy impactante. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué es el humanismo para mí? ¿Qué es lo que...? Pero es complejo, mi estimado Carlos, ¿sabes por qué? Porque cada día el ser humano, y más en estos tiempos, se vuelve más materialista, más individualista, ¿no? Exactamente, y hay una razón también por ello, y también lo vamos a apuntar. Pero el tema que yo te digo, ¿por qué el humanismo y por qué el servir? Hay para mí un gran maestro, el maestro más importante que ha tenido la humanidad, se llama Jesús de Nazaret, que él habla precisamente de eso, del amor al prójimo, del servicio, pero tiene un fin, no nada más simplemente es una filosofía o un deseo o una utopía como tal, sino tiene un fin que es realmente convivir en armonía con el prójimo, convivir en sociedad, ¿no? Con los semejantes, que es lo que deberíamos hacer todos. Imagínate una sociedad donde tengamos la cultura de vivir en paz, en armonía,
ayudándonos unos a otros. Y esas economías existen, esas comunidades existen y están simplemente en los países nórdicos. Son comunidades que han sido catalogadas, que han sido evaluadas, que han sido censadas como los países más felices del mundo. Hablamos de Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Y simplemente tienen una razón sencilla, que es el no aprovecharse del otro. Confiar en la autoridad, confiar en que los impuestos que están ellos devengando están siendo utilizados de manera correcta. Y también, por supuesto, viene la demostración y la reciprocidad de ese gobernante que demuestra que así es y que le brinda una satisfacción y un bienestar social a ese pueblo. Entonces esos pueblos empiezan a crecer y es donde entra la pirámide de Maslow que comentamos ahorita, si gustas, más adelante. Sí. En el ejemplo que tú das, yo te quiero mencionar algo que he visto. Yo no conozco ni Suecia, ni Noruega, ni Finlandia, ni los países nórdicos. Sin embargo, yo veo que en esos países, por ejemplo, los políticos no andan con guardaespaldas, ni mucho menos. Incluso los miembros de la clase real, ¿no? Pues ustedes saben que sobre todo en Dinamarca, en Noruega y en Suecia, pues hay reyes, hay monarquías, ¿no? Una monarquía constitucional, desde luego. Claro. Pero yo conozco políticos en nuestro país que sin necesidad de ser monarcas tienen más ostentosidad que ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho a esta gente? Que además quiero decirte algo y decirle a ustedes, amigos, esta gente son descendientes de los vikingos. Y si leemos un poco de historia, nos vamos a ver que los vikingos eran rústicos, bárbaros, eran violentos. Cuando en aquella época nosotros, obviamente nuestros ancestros, pues ya andaban en cuestiones de observatorios del universo, como los mayas, los astros. ¿Qué es lo que ha hecho que esta gente evolucione para bien y que nosotros prácticamente estamos involucionando para mal, ¿no? Por supuesto, fíjate que hay un estudio muy interesante acerca de lo que comentas y precisamente eso es cuando ellos, que eran los vikingos, eran clanes, luchaban entre ellos, se dieron cuenta que lo único que estaba ocurriendo es que estaban pereciendo. No podían desarrollarse como civilización y por eso es que se iban a otros pueblos, en este caso a la Gran Bretaña, a Inglaterra. Islandia, Groenlandia, incluso exacto, hasta el norte del Terranova. Sí, también, y viajaron por todo el mundo, fueron los grandes conquistadores del mar también. Claro. Pero aparte de eso, lo que ocurría es que llegaban a conquistar, como dices tú, de manera violenta, eran los bárbaros, porque no se habían dado cuenta todavía de que si ellos se unían como pueblo, podían desarrollar muchísimas cosas más. Lo hicieron, se unieron porque estaban pereciendo entre ellos, los mismos clanes estaban acabando, estaban destruyéndose, entonces decidieron, hay una serie incluso que se llama Vikingos, que sale Ragnar Lothbrok, que es uno de los... Vikingos, la he escuchado, nunca la he visto, está muy buena. Está buena. Él es uno de los principales creadores de esta civilización vikinga en unión, donde los daneses, los suecos, los nórdicos, los de Dinamarca empiezan a juntarse para crear precisamente también en ese momento esos ataques a otros continentes, a otros países, pero ya unidos, ellos como tal. Ya los clanes se empezaban a unir para empezar van formando una identidad nacional. Exactamente, así es. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que florecen como tal, y con el paso del tiempo también al ver que las situaciones geográficas que las que se enfrentaban, agrestes completamente al ser humano con tanto frío, una violencia de temperatura. Claro, tremenda. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que empezaron a desarrollar sistemas para poder vivir en bienestar. Es lo que hizo la diferencia con otros países. Se dieron cuenta en conciencia que si no hacían cambios, iban a perecer como tal. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, tenemos una interesante charla con nuestro amigo licenciado Carlos Suscana. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers.
impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Como ya saben, estamos con nuestro querido amigo el licenciado Carlos Suscanga. Estamos hablando del entorno político, de lo que es el humanismo, pero también yo quisiera que habláramos un poco, y Carlos, sí, lo que estábamos diciendo fuera de cámara, ahorita en los comerciales. Tú dabas un ejemplo ilustrativo, el partido del Mundial pasado de México contra Suecia, ¿no? Para enfatizar el tema de la mentalidad, ¿no? Sí, muy importante, Luis Humberto. Fíjate que bueno, hablando de los vikingos, pues los suecos son vikingos. Sí, para traer el ejemplo más a mano que hay ahorita. Exacto. Son tipos de 1,90, de cabello rubio, largo, bueno, no todos, otros andan medios pelones, pero bueno. El mexicano tiene la idiosincrasia, no todos, quiero aclarar también. No, hay todos, excepciones en todos lados. Pero en general, el tema del mexicano es, dice, ¿por qué es que perdemos contra esos equipos? Bueno, porque el mexicano tiende a achicarse. ¿Qué es achicarse? Esa es donde quiero llegar en este punto, para los personas que no leen. El achicamiento no habla de corporal ni nada. No habla de tema que te mental. acobardes, no habla de No. Es de sentirte inferior, pero es por algo que... Dudas de tus capacidades, de tu intelecto. Y sobre todo de algo más importante, que genéticamente, te lo decía, se lo dijo un amigo hace algún tiempo, me decía, oye, yo no entiendo por qué los mexicanos no podemos avanzar, por qué no hemos podido avanzar. No nos movemos del mismo lugar por más que saltemos. Como otros pueblos, como otra gente. Le digo, bueno, hay dos razones. La principal es de que no hemos podido llegar a tener los procesos educativos que tienen otros países, que es primordial para salir adelante. Por supuesto. Y la segunda es que eres un bastardo. Oh, qué palabra tan fuerte. Fuerte, ¿verdad? Y el tipo, que es mi amigo, muy amigo, dice, oye, por favor, no me insultes. Le digo, no, espérate, es que no es personal. Disculpa, no es un tema personal. Es que realmente en la época cuando llegaron los españoles a conquistarnos a México, lo que ocurrió fue una conquista. Hubo pues un gran derramamiento de sangre, hubo peleas de ambos lados, tanto españoles como aztecas perdieron también la vida. Y increíblemente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que quienes ayudaron a que nos conquistaran los españoles, pues fueron los tlaxcaltecas, fueron los chichimecas, fueron los olmecas, toltecas. Hasta la coronilla del reino azteca, ¿no? Así es. ¿Y qué ocurre? Bueno, entonces que se pierde ahí la identidad del mexicano realmente. Viene una mezcolanza de razas, ¿no? Así es, hijo de quién soy realmente. Soy español, pero español al hijo de que tenía con la India,
pues no lo quería, lo trataba Era un mal, hijo lo mandaban bastardo. era un hijo bastardo y lo De mandaban. hecho, no podía heredar, incluso no podía ser reconocido. Así es, y tendría que vivir en otro lado, no en la casa Claro. principal. Ahí es donde viene esta mentalidad y esta inyección genética del mexicano, que cuando ve a un extranjero, piensa que ese extranjero es superior a él. Son estudios, basados... No, mira, es una... Te voy a dar nombres, con nombres y apellidos, y lo digo con sumo respeto. Pero hace mucho tiempo yo veía, y a ti que te gusta el deporte, igual que a mí, seguramente has escuchado sobre la Liga de Oro del atletismo, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Entonces, ahí te voy a dar dos nombres. Competían en la época que yo veía eso que pasaban en la televisión. Alejandro Cárdenas, competía Ana Gabriela Guevara. Sí. Y eran campeones. Grandes exponentes que hemos Grandes tenido, exponentes, la verdad, mis respetos para ellos. Pero cuando llegaban a las Olimpiadas que enfrentaban a hombres, pero ya ¿cómo explicarte? Por una medalla y por la Sí. gloria olímpica, pues yo veía, y con todo respeto, espero que no se preste a controversia, solo como un ejemplo, que se achicaban, ¿no? Y nunca llegaron a la medalla de oro cuando ellos tenían la capacidad para Claro, dar la medalla de oro, claro. ¿no? Porque hay algo importante también que debemos entender. Como seres humanos, tenemos las mismas capacidades físicas, mentales, cerebrales. Somos seres biofísicos, igual que cualquier Pero ¿cuál es otro. la diferencia cuando tú estás en un estadio? Porque esta Golden Globe, esta liga, se compite en toda Europa, en diferentes escenarios, en Sí. Roma, en Berlín, etcétera. Pero tú estás en este escenario, solo que esta liga, aunque se dice Liga Mundial, pues no tiene la exposición de medios que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Y te enfrentas a los mismos personajes, pero cuando ya hay exposición de medios mundial, ya no tienen la capacidad de ganarle. Y no estoy hablando de una capacidad físico-atlética, sino mental, ¿no? Claro. Mira, Luis Humberto, hace poco, tengo dos niñas, como tú bien sabes, Los conozco. una de 12 y una de 10 años, y hace poco fueron a la escuela de mi hija, de la de 12 años, e hicieron una selección. Y esto me recordó mucho a los tiempos aquellos de Hitler, te voy a explicar por qué. Hicieron una selección, fíjate, no, sin entrar en controversias también, una selección y escogieron a los chicos más altos. Entre ellos iba mi hija, de los que se Sí, tus escogieron. niñas son altas, pero es que tú eres alto y Rosana también, así es, sí. Bueno, los escogieron y nos dieron un escrito que decía, a favor de presentarse a tal hora en el Deportivo tal, para una plática de padres que vamos a tener con sus hijos que fueron seleccionados. Pues nos interesó, fuimos, llevamos a la niña, y se trataba nada menos y nada más que de un club deportivo de fútbol soccer. Wow. Y había niños y había niñas. Y al ver a los niños que habían sido seleccionados, yo me pude percatar que efectivamente eran los niños que tenían pues características físicas un poco o superiores al resto de los demás. Intrigado ya pregunté, de qué se trataba. No voy a decir el nombre del equipo, pero un equipo de fútbol profesional que venía precisamente a hacer una etapa de selección de jóvenes para irlos trabajando, con ¿no? aptitudes físicas, para irlos trabajando dentro de una formación deportiva a largo plazo. Estamos hablando de niños de 11 años, de 10, 11 y 12 años que fueron seleccionados para posteriormente, obviamente, pertenecer a una élite de deporte. Obviamente, tenía que pasar por muchos procesos de Claro, etapa, y es ¿no? un proceso que tarda, no sé, 5, Años, 6, 7, 8 años. Pero lo importante de ello, Luis Humberto, es que nos decían, si ustedes dejan a sus hijos en nuestras manos, les vamos a dar un encargado de nutrición que va a ver por la salud de su hijo. Le vamos a dar psicología deportiva. Le vamos a dar entrenamiento deportivo todos los días de lunes a viernes, 2 horas, y una tarde de pesas por 2 días. Acondicionamiento físico, ¿no? Exactamente. Y otro entrenamiento. Y esto me hizo recordar, pues, cuando las elecciones aquellas que hacía Hitler de los arios, ¿no? De raza purísima, donde quería... Acabo de ver un documental que le recomiendo a todos ustedes que habla sobre los Juegos Olímpicos de 1936, que en su momento fueron un hitazo. Y por cierto, se mantienen muchas cosas que los nazis pusieron a los Juegos Olímpicos, Sí. y voy a decir cuáles.
porque seguramente usted lo ve y no sabe que fueron inventos de Adolfo Hitler y del nazismo. Número 1, la sustitución de la antorcha olímpica, es decir, los relevos. Los alemanes lo hicieron primera vez en 1936. Y número 2, y más importante, fueron los primeros que se les ocurrió poner una tabla de medalleo. Y ahora no puedes imaginarte una competencia de fútbol, de béisbol, olímpica, sin saber las posiciones, sin una tabla de posiciones, ¿no? Sí, sí. Y ellos fueron los primeros. Bueno, mira, te digo, hay cosas buenas siempre entre lo malo, ¿no? Sí, claro, desde luego. Pues entonces fíjate que eso es también bien importante. ¿Qué ocurre con los jóvenes? Que no los preparan psicológicamente para llegar a ser campeones. Hemos visto muchos casos aquí en México de esos grandes deportistas que inmediatamente suben a la fama y se pierden, chocan sus vehículos, borrachos, andan en las fiestas. Bueno, me tocó ver en mi tiempo cuando iba yo todavía por ahí a las discos a muchos exjugadores de los Tiburones ahí. Y a muchos jugadores también, ¿no? Sí, a los jugadores de los Tiburones divirtiéndose, ¿no? A altas horas de la noche. Yo cuando me iba ellos venían llegando casi, entonces imagínate nada más, ¿no? Entonces, cuestiones como esa, de saber enfocar a los pequeños, a los jóvenes, esa mentalidad. Pero eso es de estudio también, no simplemente de que el papá le tenga que decir. El papá es el primero, el que forma al niño. De los 0 a los 7 años, los chavitos absorben todo el entorno familiar. De ahí ya son susceptibles a poder tomar cosas del entorno del que se presentan de escuelas. Medio ambiente, ¿no? Escolar. Exacto. Entonces es bien importante que sepamos como padres dirigir a nuestros hijos qué es lo que queremos para ellos. Y una vez que ellos decidan qué es lo que quieren, apoyarles completamente también. Porque yo no fui doctor, yo quise ser doctor, mi hijo va a ser doctor, pues no, ¿verdad? Es el error más craso de todos, que queremos imponerle a nuestros hijos, pues a veces vemos a nuestros hijos, y digo porque ocurre, todos somos papás, como una extensión de nosotros mismos, y olvidamos que esa personita que Dios nos dio tiene su propio don, su propia virtud, y el libre albedrío, la oportunidad de él desarrollar y tomar decisiones, pero nosotros a veces justificando en el hecho de que no quiero que le pase nada a mi hijo. Así es. Pero luego no es que el que no quiero que le pase, sino es quiero que mi hijo haga lo que yo no pude o no quise hacer. Completamente de acuerdo, sí. Y eso es uno de los problemas que ha existido también en México paternalista. Y hablamos México paternalista dentro de todo, desde políticos hasta la sociedad misma. Nosotros como padres somos muy acaparadores de nuestros hijos también. Claro. Y volviendo al tema de las comparaciones, no quiero que se haga una controversia ni pensar que soy malinchista, no, simplemente lo que yo estoy buscando de fascistas, sí, no, lo que busco es que realmente podamos abrir nuestra conciencia como seres humanos, como mexicanos, y que sepamos que tenemos la capacidad para alcanzar muchísimas cosas que no hemos alcanzado todavía aún. Si otros países lo pueden hacer, nosotros también podemos. Y te lo digo tan sencillo que somos seres biofísicos, que también nos corre sangre igual que a cualquier otro por las venas. El mismo sol nos alumbra, vivimos en este mismo planeta y nuestra capacidad puede ser incluso mayor con la creatividad que tenemos como mexicanos, que ante cualquier situación siempre salimos adelante, ¿cierto o no, Luis Humberto? Sí, desde luego. Entonces, eso es una de las virtudes que tenemos como mexicanos, nuestra creatividad. Hay premios también, hablando bien de las cosas que se hacen en México. Hay chavos que han ganado premios de robótica, de mecatrónica aquí en la Universidad de Misantla, de aquí del norte, cosas que incluso no se dan a conocer, pero también hace poco el hijo de un amigo ganó la Olimpiada Internacional de Matemáticas y él es de aquí, Veracruz, pero son cosas que no se dan a conocer. Pero eso desafortunadamente en nuestra sociedad no vende. Aquí vende más el hecho de que tú seas un deportista exitoso y es triste, pero la gente grita con más énfasis y pasión un gol y no grita lo mismo cuando se trata de la justicia, un logro o de académico, la política o un logro académico. Claro, ¿no? claro. Vamos a ir a nuestra segunda pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambies, estamos teniendo una interesantísima charla con nuestro amigo Carlos Buscanga. Una actividad física regular, una alimentación equilibrada son parte de una vida sana. Conoce de estos y otros temas en Vive Salud y Nutrición. Soy Paulina Lagunes Lobato, nutrióloga, y los invito a escuchar recomendaciones saludables para una mejor calidad de vida. Vive Salud y Nutrición, martes 18 horas por teleradiocambiodigital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte
va a resolver. No diga audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. 9 titanes luchando por la supremacía del mar. Mujeres y hombres izando velas. Velas Latinoamérica 2018. Dando vida a esos imponentes colosos, los grandes veleros de Iberoamérica. Saludando al mundo. ¿Quieres ver el alarde del poder de estos barcos? Ven y conócelos. Quintana Roo, del 21 al 23 de agosto. Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Velas Latinoamérica 2018. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Pues es una interesante charla, el tiempo marcha, con el licenciado Carlos Uscanga hablando sobre el humanismo, hablando sobre los temas mentales. Y yo te decía hace unos momentos, mi Carlos, este intangible, ¿crees que alguna vez pueda darse en nuestra sociedad? No estoy hablando que vivamos una sociedad idealista ni utópica, ¿no? Ni siquiera, ojalá, pero ni siquiera como los países escandinavos. Pero alguna vez el mexicano comprenderá que el primer saboteador de su propio proyecto de vida y su proyecto de nación es él mismo. Sí, por supuesto. Fíjate que yo sigo teniendo fe en la humanidad. Por eso es que te hablaba del humanismo. Y bueno, y cuando te empiezas a estudiar el humanismo te das cuenta de que nosotros, como seres biológicos y físicos que existimos en este plano, pues tenemos por ya inyectado de manera genética, la supervivencia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como seres biológicos, físicos, biofísicos, biológicos, como quieras llamarle? Es sobrevivir. Claro. Hay una anécdota que te voy a contar. Dice la historia que fue un aprendiz a ver a un gran maestro zen y le dijo: maestro, yo quiero conocer la verdad. Le dijo: ok, ven, acércate aquí conmigo. ¿Qué es lo que ves ahí? Y había una pileta de agua. Y cuando se acerca el tipo, el aprendiz, el maestro, le sumerge la cabeza y el tipo, al punto de ahogarse, le dice: ¿quieres oro? Y el tipo: no. Lo vuelve a meter. Y lo vuelve a decir: ¿quieres mujeres hermosas? No. Y lo vuelve a meter. Y lo saca por tercera vez y le dice: ¿qué es lo que quieres? Vivir. Esa es la verdad. Lo deja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como seres humanos? Buscar nuestra supervivencia, buscar sobrevivir, buscar el estado de bienestar. Y es algo que lo traemos por instinto y naturaleza también. Por ello es que el humanismo, hablando de la teoría de Abraham Maslow, cuando nos habla de esa pirámide de las necesidades fisiológicas, son 7 bases de las que él habla, yo lo divido en 3. Y te voy a explicar por qué es importante y por qué la Asociación Altruismo y Grandeza inició. Porque en base al estudio de esta pirámide de Maslow,
cuando habla de que para poder tener una base y poder crecer hacia arriba, necesitamos nosotros como seres humanos tener las necesidades fisiológicas satisfechas. Las más básicas, ¿no? Comida. Alimento, hidratación, descanso. Las más básicas. Sin esas tres no podemos vivir como seres humanos. Está también en un estudio declarado que si tú no logras conciliar el sueño por 3 días, tus nervios colapsan y mueres. Así tomes agua y así comas. ¿No te ha pasado, y creo que tienes toda la razón y voy a ejemplificarlo, no te ha pasado cuando tienes un gran problema laboral, un gran problema familiar o incluso un problema físico de salud, sí, que no duermes toda la noche? Llega un momento en que seguramente ha pasado, al otro día por la tarde te sientes realmente desvanecer, o sea, pierdes el control sobre tu cuerpo. Por ¿no? supuesto, o sea, claro, y es un día nada más. Exacto. El estudio dice que a los 3 días de no conciliar el sueño, los nervios colapsan, el corazón se paraliza y obviamente viene la muerte. Claro. Por eso te digo, sin alimento, sin descanso adecuado y sin hidratación, el ser humano va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Busca tener esa satisfacción. Una vez que tenemos ya esa satisfacción controlada, que sabemos qué vamos a comer, que vamos a tener agua, que vamos a descansar en un techo, que ya tenemos nuestra guarida, la cueva de antes, ¿no? Nuestro hogar, ¿no? Ahora hablamos de nuestro hogar. Es cuando empezamos a pensar en cosas más trascendentales y hablamos de algo muy importante, que es los lazos afectivos, el reconocimiento de la familia, el amor, el cariño, lo que tú le das, lo que recibes y también, por supuesto, lo que quieres. Es un importante alimento espiritual, ¿no? Ese es el tercer paso, te me adelantaste. Pero una vez que tienes esas 2 bases ya puestas, digo, es un resumen, yo lo hago en 3, realmente son 7 escalones, viene la espiritualidad, porque ya tienes lo básico para que tu cuerpo viva, ya tienes esas relaciones afectivas de amor, de cariño, familia, amigos. Estás estructurado, estás... Exactamente. Ahí es donde viene ya ese encuentro que tienes con el Creador. Necesitas respuestas que no tienen nada que ver con... Y sobre todo, que ya estás en esa etapa en la que dices, en el plano terrenal y afectivo lo tengo completo, entra el plano espiritual, okay, el plano del Creador, el plano de ese sentimiento de pertenencia a algo superior, algo que todavía no podemos definir qué es, pero que lo sentimos. En mi caso así lo siento, mi familia. No, desde luego, incluso desde que el hombre vio el primer milagro ambiental o primer rayo, primer relámpago, tuvo la necesidad de explicarse muchas cosas, ¿no? Y también tuvo la necesidad, así como cuando eres niño, debes de recordar, yo también lo fui en algún momento. Hace poco. Hace poco, ¿no? Entonces, cuando sentíamos que la pena era tal, o el miedo a un fenómeno climatológico, o simplemente la inseguridad, ¿qué hacíamos? Íbamos y nos recurríamos al lado de mamá o al lado de papá, ¿no? Entonces el hombre necesita eso, ¿no? Necesita siempre un ser espiritual, en la religión que usted desde luego profese, un ser espiritual que lo cubra, pues. Uno, decía un amigo, un hombro donde llorar, ¿no? Exacto. Te cuento otra anécdota también. Y fíjate que en el largo de mi vida he aprendido que si tenemos esa fe y esa confianza, yo le llamo Padre Celestial, mi Padre Celestial que nos creó, también podemos descansar en Él, en ese hombro, pues imagínate, ese hombro de amor, ¿no? Claro. Y hay una historia que cuenta que entran al avión varios pasajeros y veían que estaba un niño sentado y les llama la atención ver que estaba un niño sentado en la primera fila. Y todos los pasajeros pasaban y veían al niño ahí sentado. Y bueno, ya empieza el vuelo, la azafata da las instrucciones, toman aire, ya van volando. Y el avión empieza a tomar algunas turbulencias, ¿no? Algunos movimientos ahí. Y la gente se empieza a espantar y empiezan se siente feo, ya nerviosos. ¿Te ha tocado? Sí, la verdad. Una vez pasó con un
un Conepti de, creo que era Aeroméxico o algo así. Son aviones mucho más pequeños. Sí, y se siente feo. No, pues la persona que venía junto profesaba la religión católica, un antiguo compañero de trabajo. Sí. Y literalmente venía rezando. Bueno, me decía, oye, nos vamos a matar. Yo le decía, no, espérate. Y sí, pero en serio, ¿eh? Sí, te creo. Decía, nos vamos a matar. En este caso, en la historia, todos venían igual que tu amigo. Venían rezando, venían pidiéndole a Dios que no se fuera a desplomar. Y el niño estaba jugando con su juguete. Entonces ya cuando pasa todo el evento, la turbulencia, se para una señora y dice, hijo, ¿por qué no tenías miedo? Y le dice, no, yo tenía miedo. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo confianza en mi papá. ¿Sí? ¿Quién es tu papá? El piloto. Wow. Una historia que nos evoca también de cuando tienes confianza en tu Padre Celestial, pues las cosas siempre van a ser buenas. Yo tengo fe, mucha fe. Las cosas siempre van a ser para bien, de la humanidad. Y por ende, de nosotros también, ¿no? De ti, de mí, de todos. Pues sí, básicamente es lo que se espera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a nuestra última pausa aquí en el infierno, el laberinto de la política y de los negocios. Regresamos enseguida con nuestro amigo Carlos Suscana. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el flamazo radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Estamos en nuestro último segmento aquí de Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Pues vamos a continuar hablando, ¿cómo te parece? Por supuesto. Me decías que ahora íbamos a hablar de la antítesis del humanismo. Sí, ¿no? por supuesto. Fíjate que en esos estudios que hemos hecho, que hemos aprendido, que nos hemos profundizado un poco, vemos también que dentro del humanismo, lo que te hablaba, que es ser humanista, bueno, es servir. Pero en mi caso, yo creo que servir es completamente ser humano. Ser humano es poder brindar y tener una satisfacción de que tú en el momento que das algo y ves cómo ese algo que das, puede ser una moneda, puede ser un abrazo, puede ser cualquier cosa, pero que tú des, es cuando sientes una entera satisfacción de que estás dando interior, algo. ¿no? Ayudaste, fuiste útil. Exactamente, eso es, ayudar a que tu entorno sea mejor de cualquier manera, incluso te hablo de pequeñas cosas, ¿no? Pero también existe la antítesis del ser humano y ese es el egoísmo. El egoísmo increíblemente habita en todos nosotros también. Es como el yin y el yang. Exactamente, me ganaste la... Es la dualidad de lo bueno y lo malo, también existe. Y dice Wayne Dyer, que lo has leído también. No, el maestro Wayne Dyer, paz descanse. Que dice que ego, en inglés, edge guts out.
cuando dejas fuera a Dios. Edge God's out, o sea, afuera a Dios, ¿no? Entonces, él habla de esta gran fuerza universal que él la llama Dios, pero bueno, él dice la universalidad, la suprema sabiduría, que nosotros llamamos Dios. Es cuando tú lo dejas fuera, entonces parte de ti empieza a generar ese egoísmo. ¿Y qué es lo que tú ves? Empiezas a... tus sentidos son los que te empiezan a traicionar. Lo que ves, lo que escuchas, y empiezas a querer lo que el vecino tiene, ¿no? Exacto. Egoísta, envidioso. Exactamente. No sé si has visto una película de Wayne Dyer muy interesante, que obviamente donde él mismo le relata, que se llama El Cambio. Por supuesto, The Shift, en inglés se llama así, sí. Y es la primera vez que yo la vi, fíjate que una vez llegó un amigo, como tú desde luego, y estaba pasando por un proceso de divorcio pero muy difícil. Entonces estaba con abogados, yo estaba dentro de la función pública. Te cuento esto rápido. Sí. Yo estaba dentro de la función pública y tenía yo poco que había visto esa película. Entonces llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que pues mi esposa me quiere quitar a mis niñas. Bueno, todo así, ¿no? Entonces yo le recomendé que viera esa película. Sí. Y que se acercara, aunque no tenía nada que ver con mi función pública. Yo le dije, oye, ¿tú qué religión practicas? Ya me dijo la denominación de su religión. Le digo, ¿por qué no te sacas a tu religión? Esta película, saca a tu religión. ¿Sabes qué? Lo dejé de ver como 7, 8 meses. Estaba en un proceso ya para la última firma de divorcio. Recuperó su matrimonio. Ahí me dio mucho gusto. Claro, ¿no? por supuesto. Porque llegó, no sé si te ha tocado personas que llegan con este tipo de problemas, agobiado, odiando terriblemente a la mamá de sus hijas. Tenía 2 hijas. Muy desesperado porque pues, la señora no le dejaba ver a las niñas. Bueno, claro. Sí, pero fíjate que es eso, básicamente, ¿no? El ego que me dice, ¿por qué voy a dejar que él me gane? ¿Por qué voy a dejar o que ella se quede con las niñas? No, yo se las voy a quitar. Cosas así que te van llevando precisamente a eso, a que tu egoísmo, tus demonios internos que tenemos todos, afloren. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo peor de ti, ¿no? Exacto, sí. Entrar en conciencia. Dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado esos malos sentimientos, volverse, como dice también Osho en uno de sus libros, volverse como el cáñamo de bambú, hueco por dentro. ¿Cómo es el bambú? Bueno, es resistentísimo por fuera, pero por dentro es hueco, deja que todo fluya. Y a fin de cuentas lo que ocurre es de que pues dejas de sentir, no quiero decir que seas insensible, no, sino que dejas de sentir estas situaciones adversas en ese momento que tú estás pudiendo sentir o que tu cuerpo está recibiendo. Pues se dice Dyer que no ponga resistencia, ¿no? Exactamente, deja que fluya, fluya, ¿no? Desde luego. Y bien, entonces cuando nosotros entramos en conciencia, nos damos cuenta qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, cómo estamos incluso actuando en este mismo momento. Hay un libro muy interesante de Guy Eckhart que se llama Aquí y Ahora, que nos habla precisamente de eso, de cómo podemos entrar nosotros en conciencia, simplemente pensando lo que estamos haciendo. Ahorita estoy platicando contigo, estoy sentado, estoy ante este amable auditorio que me está escuchando. Entrar en razón y en conciencia de lo que hacemos nos va ayudando a ejercitar nuestras acciones posteriores. Como un ejercicio, como todo aquel que quiere ser fisicoculturista, que levanta pesas todos los días, así nuestra conciencia debemos ejercitarla. ¿Qué estoy haciendo? Y tener un objetivo, obviamente. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Lo más importante, ¿cómo voy a llegar ahí? Así es. Y en base ya a esa planeación, si bueno, mi conciencia me va a llevar a este punto. Me va a llevar a ser una mejor persona, a tener un mejor matrimonio. Por supuesto, ¿no? Dejar de gritarle a mis hijas. Pero acuérdense que nuestros hijos son nuestro reflejo. Y a fin de cuentas, lo que hagamos, en el futuro ellos lo verán. Lo que el hombre sembra, eso mismo cosechará. Así ¿no? es, exactamente. Si nosotros nos olvidamos, por ejemplo, yo lo viví muy en carne propia cuando falleció mi madre. Tú sabes, esa historia te la he contado. Sí. Abandonamos a nuestros padres ancianos, se nos olvida algo muy importante, nuestros hijos, nuestras hijas nos están viendo. Exactamente. Y el día que lleguemos a esa edad, también nos van a abandonar porque ellos lo van a ver como algo natural. Como ¿Tú lo hiciste? Claro, desde luego. Yo lo voy a hacer también. No voy a cargar con el viejo, ¿no? Exactamente. Y entonces, cosas así, ¿no? Sí, entonces la conciencia
cuando yo digo, ¿quieres cambiar? Pero no es tan sencillo cambiar. Y a la vez es tan sencillo que lo puedes hacer siempre y cuando Wayne Dyer dice, entres en conciencia. Estás tan lejos como un pensamiento. Exactamente. Y dice, no, pero es que es muy complicado. Es complicado si crees que realmente es complicado. Pero si crees que no es complicado, no va a ser complicado. Entonces, este proceso de conciencia, yo también recomiendo, sugiero la meditación. Lo practico a veces porque es importante encontrarse con uno mismo, estar en paz contigo mismo para poder estar en paz con el mundo. Si tú no tienes algo, no puedes dar nada. Si tienes paz, vas a dar paz. Lo he practicado mucho, me ha servido. En la vida pues te encuentras adversidades, tanto en lo laboral como en lo material, en lo social. Es inevitable, ¿no? La pérdida de un ser querido. Así es. Un tema laboral, un tema económico, una enfermedad, pues eso es... Por supuesto, pero siempre nos queda el reinventarnos, mi querido Luis Humberto. Reinventarnos, salir adelante como el ave fénix, salir de nuestras cenizas, ¿verdad? Y volver a ser quienes somos, con esa, obviamente, caracterización que tienes, tu esencia. Y en este caso nuestra esencia es de felicidad, es lo que todo ser humano busca, alcanzar el estado de bienestar, ser felices. Y lo que te haga feliz es lo que tú vas a decir que es lo que te haga feliz, porque cada quien tiene una idea de lo que es la felicidad para cada quien. Eso es. Yo siempre he dicho que para uno la felicidad estriba a lo mejor en tener una mujer hermosa al lado, en tener un costal de dinero, otros en tener salud. Exacto. Eso es para mí la felicidad. Yo, que tenga salud yo y mi familia. Yo creo que la felicidad es muy subjetiva, ¿no? Así es. Para todos es diferente. Exacto. Podemos desear tener mucho dinero y cuando lo tenemos y no tenemos salud, cambiaríamos todo nuestro dinero por la salud. Completamente. Entonces, es voluble, vaya. Sí, es muy ambivalente también, exactamente, ¿no? En un momento dado, de decir qué es la felicidad para ti. Difícil conceptual. Sí, ¿verdad? entonces, pero fíjate que me gustó, leí por ahí hace tiempo y me gustó y lo he tomado y me dice, la felicidad para mí es estar con quien yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que quiera, las veces que quiera y hacer con esa persona que amo lo que quiera. Totalmente de acuerdo, te voy a dar un ejemplo. Hace unos días salí de vacaciones y estábamos entonces en el cuarto, y estaban mis hijos dormidos, y estaba mi esposa y yo, se quedó dormida mi esposa, y entonces estaba yo viendo una película, ni recuerdo la película, sino que simplemente volteé y te va a parecer hasta cursi, ¿no? Volteé y vi a mi esposa dormida y a mis hijos dormidos, y en un lugar donde estábamos, en un cuarto de hotel, y dije yo, wow, no lo cambiaría por nada, ¿no? Nada. O sea, me sentí muy bien, claro. ¿no? Seguramente ha pasado con Roxana y con las niñas. Por supuesto. ¿No? Es dices, que oye, estoy en el lugar donde quiero estar y donde soy más feliz. Exactamente. ¿No? Incluso hay también algo que siempre lo he comentado y lo digo constantemente, que las cosas que realmente son de valor no cuestan. Así es. Porque, por ejemplo, un pensamiento, ese recuerdo que tienes hoy, que ahorita me acabas de expresar, que te agradezco, Gracias. Ese momento familiar, ¿en cuánto lo puedes vender? ¿En cuánto lo tasas, no? ¿En cuánto lo puedes vender? No tiene precio para ti. ¿Qué valor le das a qué denominación económica? ¿No? Exacto, tiene un valor, más no un precio. Exactamente. El recuerdo de cuando mi hija jugó el campeonato de básquetbol y lo ganó, y nos tomamos la foto. Eso no tiene precio realmente, ¿no? Son valores que son intangibles. Sin embargo, eso es lo que digo, los momentos, los recuerdos. Y a veces hago la práctica y espero que también le funcione para, como dices tú, ¿no? Que mis hijas con el tiempo pues sean lo que yo espero que sean, que yo hago también, ¿no? Que le digo, oye, ¿te vas a acordar cuando te ayudé a trepar el árbol? O sea, son, a lo mejor, ¿no? Porque son importantes para los recuerdos infantiles. Yo tengo recuerdos muy hermosos de mis padres. De mi padre tengo un recuerdo que nunca se me va a olvidar, que
Él era chofer de un camión, tenía un camión de transporte de refresco. Y todos los fines de semana me iba yo con él a viajar. Porque trabajaba casi todos los días. Descansaba domingo, pero los sábados me iba con él. Son recuerdos que tengo en la mente que no se van a olvidar. Y recuerdo que iba yo, me dormía en sus piernas. Mientras él manejaba, yo me dormía en sus piernas. Y son recuerdos que no tienen precio alguno, ¿no? Sí. Esa sensación de estar con ese hombre, porque era un hombre grande, en aquel momento para mí era un héroe, un ídolo, que yo estaba junto a él y él me protegía. Esos momentos no los puedo cambiar por nada. Y trato de hacerlo con mis hijas, ¿no? Para que ellas tengan ciertos recuerdos también, espero que así sea, que se acuerden de su padre, ¿no? Cuando estuvo con ellas también. Eso es para mí lo más importante, lo más valioso que puedo tener hoy, que es la vida misma, hablando del humanismo, que es lo más valioso que tiene el ser humano, su vida, y esos recuerdos, esas memorias que vas a tener cuando sean adultos tus hijos, ¿no? Y le platican a tus nietos lo que hacían. Sí, desde luego. Pues vamos a terminar este programa, Carlos, el tiempo se ha agotado. Yo quisiera que nos digas unas últimas palabras. Sí, por supuesto. Yo lo que puedo decir es de que todavía hay fe en la humanidad, hay fe en los mexicanos debemos sobreponernos ante cualquier adversidad y sobre todo tener mucha fe y esperanza a nuestro Creador, decirle que, hablarle con el corazón, platicar, porque a fin de cuentas es nuestro Padre, Él nos creó, y decirle que queremos un mejor país, que queremos un mejor estado, que queremos una mejor ciudad, una mejor sociedad, que nos ayude a poder alcanzar como mexicanos, como veracruzanos, ese estado de bienestar, que nos ponga a los gobernantes que realmente lo van a hacer, que estén tocados por Él, para que podamos trascender como sociedad mexicana, porque también es importante respetar a nuestros gobernantes, ¿no? Somos un país de leyes y hay que hacer que las leyes pues, se cumplan, se ejerzan, y dejar a un lado ya lo que decías al principio de la plática, pensar que los políticos son artistas de Hollywood, que van a llegar en sus grandes camionetas y rodadas de guaruras donde nos van a apantallar y nosotros tenemos que aplaudirles. No, son para servirnos. Claro. Se llama servicio público. El nombre lo dice todo. Y el artículo 39 constitucional dice que el poder reside originalmente, exclusivamente en el pueblo. Por ello nosotros como ciudadanos debemos participar en política, debemos también ejercer nuestros derechos y obligaciones también, ser buenos ciudadanos, pues, también se perdió la costumbre, yo me acuerdo de mi mamá que limpiaba todas las mañanas. Bueno, eso habla de en desuso. Claro, pero hay que retomarlo, porque son buenos. Los valores. Repetir esos patrones exitosos que hablaban de una comunidad seria, de una comunidad cooperativa, de una comunidad participativa también. Mientras nosotros no nos pongamos en acción y nos pongamos en movimiento, las cosas no van a cambiar. Y hay que empezar de lo particular a lo general. Una sociedad no puede cambiar de la noche a la mañana con una varita mágica. Tenemos que empezar. Es un tema educacional, de principios, de valores. Así es. Pues, ese es mi mensaje y agradecerte, Luis Humberto. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias porque hayas asistido. Con mucho gusto. No será la última de las ocasiones en que nos visites. Esto fue Inferno, queridos amigos, el laberinto de la política y de los negocios. No olvide que este programa se repite sábado a las 10 de la mañana. Hay que verlo. Hay que verlo. Sábado a las 10 de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que tenga usted la mejor de las experiencias de vida. ¿Y sabe de quién depende? De usted mismo. Muchas gracias. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes. No son de Cambio Digital.
chiamare Dorime, ameno, la giremo, Dorime.